Buenas noches, estimado profesor César Alberto Correa Martínez, le habla la estudiante Lady Daniela Barrera Villar, y en el día de hoy me tocó exponerles el capítulo número 2, titulado Otros significados del término de libertad. Tenemos lo que es la libertad de elección, o también llamada libertad psicológica, y es aquella facultad que tiene el hombre de escoger libremente entre diversas posibilidades y que es por consiguiente la base de la moralidad. No se hablaría de moralidad si el hombre actuase de una manera determinada, si actuase obligado a algo o a una voluntad extraña y no a su voluntad propia. La libertad moral, o también llamada la libertad autónoma, es aquella capacidad del ser humano de no hacer lo que quiere. Es una meta, un ideal a alcanzar donde el hombre deja de lado sus pasiones y prima el beneficio de todo. Básicamente la libertad moral lo que nos dice es que prima el beneficio común y no el beneficio en particular, que el hombre no está, que las pasiones del hombre no están por encima del beneficio común. Tenemos las condiciones de la libertad moral. ¿Cuáles son esos argumentos que respaldan a esta libertad moral? Lo que decíamos anteriormente, el valor solidario, el beneficio común y evitar preferencias en la vida del derecho. Tenemos tres posibilidades para que esta libertad moral intervenga, tres supuestos, o cuando se esté vulnerando alguna de estas libertades. Tenemos la primera, cuando la elección suponga daño a la concepción de libertad. Ejemplo, límite de los derechos fundamentales en beneficio de alguno. Aquí se le está dando la oportunidad de la persona de elegir, pero ¿qué se le está vulnerando o qué se le está dañando? Esa libertad moral. Tal vez esta persona elija, pero no vaya conforme a esa inclinación religiosa o a ese ideal o a esa cultura o al pensamiento que la persona tiene. Tenemos el segundo supuesto, que es cuando puede afectar las posibilidades de elección y a la libertad moral de terceros. Aquí, ¿cuál es el argumento para que la libertad moral intervenga? Lo que nos dice es cuando pueda afectar las posibilidades de elección y a la libertad moral de terceros. Es decir, aquí básicamente lo que se les está es imponiendo una disposición y que esa disposición vaya en contravía de sus inclinaciones morales o de sus pensamientos o de su propia cultura o de su propia religión o de su propia concepción. En la primera se le da a la persona esa facultad de elegir, pero ¿qué se le está vulnerando o qué se le está imponiendo? Un ideal. Aquí se le daña esa libertad de elección, o sea, si ajusta o si ajusta, y que muy probablemente esa libertad moral vaya en contra de su concepción y beneficie a un grupo de personas y no a todos, porque ya habíamos dicho que la libertad moral se basa en un valor solidario y que no haya preferencias en el derecho, en la vida de las personas en el derecho. Por último, tenemos cuando se plantea un ideal moral no generalizado. Supongamos, tenemos un ejemplo la eutanasia. Supongamos que se tiene una ley donde una persona al cumplir los 30 años y no se ha muerto se tiene que aplicar la eutanasia. No, ese es un ideal moral que no puede ser generalizable porque la concepción de vida que tiene una persona muy probablemente es diferente a la concepción de vida que tengo yo. O sea, ¿cuáles serán esos argumentos para que una persona desee quitarse la vida? Entonces, por eso es que un ideal moral no puede ser generalizable. Y si lo es, pues para eso interviene la libertad moral. No está en beneficio de todos, sino que tal vez esté en beneficio de un grupo de personas y que así lo decidieron imponer. Bueno, tenemos acá lo que es el reduccionismo del dinamismo de la libertad. La primera es cuando se desconoce la libertad de elección y se toma la libertad moral. Acá nos dice, entonces, partamos de que se desconoce la libertad de elección, o sea, el hombre no tiene derecho a escoger.
y se toma la libertad moral. Acá que va a primar, supongamos que se tiene un estado de Hobbesiano y el monarca es quien hace las leyes y es quien considera que es lo justo. Entonces, ¿de dónde se va a tomar la libertad moral? Del monarca. ¿Dónde va a estar como que ese beneficio común en el monarca? Se pierde la libertad social, política y jurídica, desaparece completamente, sí, claramente, porque el hombre no tiene derecho, no tiene esa facultad para elegir, y si está de acuerdo o no con esa disposición del monarca en este ejemplo. No es el individuo a través de sus derechos, claramente no, porque él no lo está aceptando, sino que se lo están imponiendo. Y todo poder está en el Estado, y este es quien tiene la llave de la libertad moral. El Estado, en este caso el monarca, es quien tiene el poder del Estado, es quien va a tomar esa libertad moral y la va a, pues, a imponer en el pueblo. O sea, aquí básicamente quien tiene el poder es el monarca, y este es quien hace su voluntad con las personas. Por otro lado, tenemos cuando se desconoce la libertad moral y se toma la libertad de elección. Entonces se desconoce la libertad moral, se desconoce que busca un beneficio en común y no un beneficio particular. O sea, se busca el beneficio de todas las personas. Y se toma la libertad de elección. Aquí la persona, sí hay una participación del individuo en que puede escoger, pero esto tiene sus vacíos. La libertad social, jurídica y política no desaparece porque el individuo está participando en la toma de decisiones, sino que limita a poder elegir libremente. Básicamente acá esta libertad de elección no tiene ningún fin si este no es un beneficio común, o si no tiene ningún sentido esa elección. No se encuentra sentido de la elección, no, porque básicamente la base de la libertad de elección, como anteriormente lo había dicho, es la libertad moral, que esta elección busque un beneficio común y no un beneficio particular. Es una elección sin objetivos morales, sin un sentido común, y tampoco tiene esa meta de alcanzar esa libertad moral. Entonces, no desaparece totalmente esa libertad social, jurídica y política, sino que se limita a poder elegir libremente porque ésta no tiene esos incentivos para alcanzar ese bienestar en común. Bueno, muchas gracias por su atención prestada.